al Dios de los cielos, al que está sentado en el trono y que habita en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. A Él sea la gloria desde ahora y para siempre. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza por los siglos de los siglos. Él es el que está sentado, el que se sienta sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. El que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. El que convierte en nada a los poderosos de la tierra y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si fueran árboles que nunca fueron plantados, como si fueran árboles que nunca fueron sembrados y que nunca su tronco tuvo raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Por eso ¿a quién haremos semejante al omnipotente Dios? ¿Y con quién lo compararemos? Alcemos a los cielos nuestros ojos y miremos. Él es el que creó todas las cosas. Él es el que saca y cuenta el ejército de sus estrellas, y a cada una de ellas llama por nombres. Tal es su grandeza y el poder de su dominio. ¿A quién pues lo haremos semejante o le compararemos? Al Dios de los cielos, el que fortalece al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. A Él sea la gloria desde ahora y hasta el día de la eternidad. Bien, queridos amigos, hoy vinimos a compartirles la preciosa palabra de nuestro Dios, ya que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Y quiero compartirles unas palabras que dijo el Señor, que tenemos registradas en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 40. Unas palabras que el Señor le dijo a Marta, la hermana de Lázaro, que había muerto. Y allí lo tenemos registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 40. Y dice así: Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Lo vuelvo a repetir. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén. A María y a Marta se le había muerto el hermano Lázaro, y Jesús había venido a su tumba, y allí hay un versículo que dice cortico, que dice algo que solo ahí está escrito. Dice: Jesús lloró. Jesús lloró porque vio que Marta estaba conmovida, y muchos de los que estaban con ella, y Jesús lloró. Y entonces le dijo a Marta, o a los que estaban con Marta, quitar la piedra, porque en ese tiempo corrían una gran piedra a la entrada del sepulcro. Y Marta le dice: Señor, hace ya 4 días que está muerto, hiede ya. Y el Señor le dice entonces esas palabras: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
Entonces a la palabra del Señor quitaron la piedra y el Señor le dice: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió atado con las vendas y todo, y el Señor les dice: desatarle. Vieron el milagro porque obedecieron a la voz de Cristo. Si ellos no hubieran obedecido el mandato del Señor de quitar la piedra, tal vez el Señor no se hubiera movido a levantar a Lázaro de entre los muertos. La obediencia a quitar la piedra fue algo esencial, porque el que obedece al Señor es el que ve los milagros, el que obedece a la voz de Cristo, a la voz del buen pastor. Cuando el Señor le dijo quitar la piedra fue porque creyeron que algo iba a pasar, que Lázaro iba a resucitar. Él les acaba de decir: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, ¿quieres tú ver la gloria de Dios? Esa es la gran pregunta. ¿Y quieres tú entrar en la gloria de Dios cuando partas de este mundo? Si quieres entrar en la gloria de Dios, vas a tener que remover una gran piedra que separa al Dios santo del hombre pecador. Y esa piedra es el pecado. Es una gran piedra que separa al hombre de Dios. Y si el hombre quiere entrar en la gloria de Dios, va a tener que remover esa piedra. El pecado, que es esa gran piedra, el pecado es como un abismo entre un Dios santo y un hombre pecador. Es como una muralla de separación. Es como una gran piedra que no le deja ver al hombre la gloria de Dios. Y el hombre tiene que remover la gran piedra o no entrará en su reino. Y no verá la gloria de Dios. El pecado trae separación de Dios. Isaías 59, 1 y 2 dice: no es que se haya cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado trae división entre un Dios santo y un hombre pecador. No solo separa de Dios, a Adán y a Eva fueron echados del huerto cuando pecaron, donde Dios venía a tener comunión con ellos. Fueron echados de ese huerto, del huerto del Edén. El pecado produjo separación. Y el pecado trae una sentencia de muerte. ¿Lo sabías, querido amigo? Una vez el hombre, teniendo conciencia de lo que es bueno y malo, que ya tiene uso de razón y peca, queda bajo una sentencia de muerte, bajo una sentencia de condenación. Es reo de muerte, reo de muerte. Ezequiel 18:4 dice: el alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. Dice: el alma morirá. El cuerpo muere por causa del pecado, pero la sentencia también es para el alma. El alma que pecare, esa alma morirá. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte.
Una vez el hombre peca teniendo uso de razón, está bajo una sentencia de muerte. Santiago 1:15 dice, y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Da luz la muerte. Como una mujer que da luz, así el hombre cuando peca da luz algo. ¿Qué da luz? La muerte. La muerte empieza a operar en su vida. Por eso desde que Adán cayó en el huerto con Eva, empezó a reinar la muerte. Empezó a reinar el pecado. Y el pecado, o sea, la muerte vino por causa del pecado. Romanos 5:12 dice, porque el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. La muerte vino por causa del pecado. El pecado fue la causa que la muerte entró. Y cuando Adán y Eva pecaron, la muerte empezó a reinar por causa del pecado. Romanos 5:21 dice que el pecado reina para muerte. Y la muerte, el pecado empezó a reinar desde Adán y Eva. Y por el pecado, la muerte también empezó a reinar. Y entró el imperio de la muerte. El imperio que lo tenía el diablo. El diablo tenía el imperio de la muerte. Hebreos 2:14. Porque el hombre se vendió al pecado. El hombre se vendió a las tinieblas, empezó a caminar en tinieblas. Empezó a caminar en sombra de muerte. Por eso a Dios le pesó en la época de Noé haber creado al hombre, porque el pensamiento del hombre era de continuo al pecado. Era de continuo hacer lo malo, porque el pecado había empezado a reinar en la humanidad, y por el pecado reinó la muerte. Entró el imperio de la muerte y Satanás se sentó dominando a la humanidad. Y tenía el imperio de la muerte. El pecado acarrea separación de Dios, el pecado acarrea la ira de Dios. Por eso los antediluvianos experimentaron el diluvio, porque Dios se enojó y le pesó haber creado al hombre. Les dio oportunidad a través de Noé, pero no quisieron escuchar, y vino el diluvio y se los llevó a todos, menos a Noé y otras 7 personas, su familia. Luego también despertaron el enojo de Dios en los tiempos de Sodoma y Gomorra, porque se entregaron al homosexualismo, pecado en contra de la naturaleza humana. Y descendió fuego del cielo, Dios los puso como ejemplo de los que habrían de vivir impiamente. Lo dice en el libro de Judas, fueron puestos como ejemplo. El pecado reina para muerte. El pecado lleva fruto para muerte. Una vez el hombre peca, da a luz muerte. Pero Cristo vino a cambiar el asunto. Vino a quitar esa piedra. Vino a quitarle al diablo el imperio de la muerte. Él no vino a traer muerte, Él vino a traer vida. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él vino a quitar la muerte, dice 2 Timoteo 1:10. A quitar la muerte y sacar a luz la vida y la inmortalidad. Él vino a sacar a luz la muerte. Le vino a quitar el imperio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, el diablo. Porque cuando el hombre pecó, quedó bajo las garras del maligno. Por un hombre entró la muerte, por Adán. Por un hombre entró el pecado, por Adán. Y por el pecado la muerte.
pero por un hombre que es Cristo, la resurrección de entre los muertos. Por un hombre que es Cristo vino la vida y la vida eterna. Pero Él tenía que pagar un precio. Él vino a quitar la piedra de separación. Esa piedra que nos separa de Dios, el pecado. Él vino a quitarle el poder al pecado. Él vino a hacernos libres del pecado para que ya no sirvamos más al pecado. Porque si servimos al pecado moriremos. Si obedecemos al pecado, lo obedecemos para muerte, como dice Romanos 6:16. El que obedece al pecado lo obedece para muerte. Por eso Jesucristo vino a liberarnos. Él dijo: el que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no permanece en la casa para siempre. Pero si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, ¿cómo quitar la piedra? Porque si tú quieres entrar en la gloria de Dios, la piedra tiene que ser quitada. Si tú quieres ver algún día la gloria de Dios y entrar en ese reino eterno, esa piedra tiene que ser quitada para que resucites de entre los muertos como Lázaro. Lázaro resucitó, pero primero la piedra se quitó. Y es una piedra que tú tienes que quitar. Nadie la va a quitar por ti. Tú la tienes que quitar, pero ¿cómo? Por la fe en Jesucristo. Por la fe en Cristo. Porque cuando tú obedeces las palabras del buen pastor, cuando oyes su voz, cuando le sigues, la piedra es quitada. ¿Cuándo? Cuando la sangre de Jesucristo, nuestro precioso Salvador, te limpia de todo pecado. La piedra es quitada. El pecado se quita no yéndote a confesar ante un hombre. Tus pecados, tu culpa, se la tienes que confesar es a Dios. Se la tienes que confesar al que murió por ti en la cruz del Calvario, no a un hombre. Yo puedo perdonar a alguien que peque contra mí, le digo, lo perdono. Pero la cuenta de pecado solo la puede quitar el que murió en la cruz del Calvario para quitar nuestro pecado. Por eso el apóstol Juan dijo: hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él no dijo: vengan a mí, hagan línea, yo los voy a confesar y les voy a echar la bendición. Él no dijo eso, dijo: hijitos míos. Primera Juan 2:1, léelo. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera Juan 1:9 dice: si le confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión es a Cristo, el que murió por ti, el que pagó tu deuda, el que vino a tomar tu castigo sobre su cuerpo en la cruz para darte perdón y vida eterna. Así de que ya dejes de desperdiciar tu tiempo yendo a hombres mortales que no pueden hacer nada por ti. Tú quieres quitar la piedra, ve a Cristo. Simón el mago, que leemos en el libro de los Hechos, cuando pecó queriendo comprar el don de Dios, Pedro le dice: ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Pero qué le dijo? Ruega a Dios. Él no dijo: venga a mí, venga. Usted necesita que lo confiese. Dijo: ruega a Dios por si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. El rey David, cuando pecó, dijo, léelo, Salmo 32, hablando de Dios, dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
Salmo 32. ¿A quién le confesó el pecado David, el rey David? A Dios. El fariseo y el publicano en el templo que dijo allá de lejos, Señor, sé propicio de mi pecador. ¿Y qué dijo el Señor? Este fue a su casa justificado antes que el otro fariseo que oraba consigo mismo. Entonces no pierdas más tu tiempo. La piedra se quita viniendo a Cristo en fe en Él, pero arrepentido. Porque para que la piedra sea quitada tiene que haber arrepentimiento de parte del hombre. El arrepentimiento se llama arrepentimiento para vida, arrepentimiento para salvación. En el libro de los Hechos dicen, de modo que Dios también ha dado a los gentiles arrepentimiento para vida. El Señor Jesucristo le dijo a Pablo que predicara a los gentiles, o sea, a los pueblos no judíos, porque Pablo fue un apóstol a los gentiles. Y le dijo para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mi nombre perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pero le digo que les predicara para que se convirtieran de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Si no hay conversión, si no hay arrepentimiento, es arrepentimiento, un cambio de mente con respecto al pecado, un cambio de mente que no voy quiero ya dejar de pecar, y una conversión de las tinieblas a la luz para caminar con Cristo en este mundo. Ese es el que quita la piedra. A través de la fe en Cristo pide perdón y sus pecados son quitados. La piedra es quitada y ese va a entrar en la gloria de Dios. Ese va a entrar a través de la puerta que es Cristo, la puerta de salvación. Jesucristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. También dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así es de que si tienes muñequitos y ídolos, échalos a la basura, esas estatuitas, porque para nada te sirven. La idolatría es un pecado que conduce al infierno. La idolatría produce muerte, porque es un pecado terrible delante de Dios. La Biblia dice en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Apocalipsis 21:8. Gálatas 5:19 y 20 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, sobre las cuales os amonesto, dijo Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué? No quitan la piedra mientras se sigue practicando esas cosas, no se quita la piedra y no verán la gloria de Dios. En 1 Corintios 6:9 hay otra lista. ¿No sabéis? Dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es que la lista sigue, Romanos capítulo 1, léelo en tu casa, otra lista. El que practica el pecado es del diablo, dice la Biblia en 1 Juan capítulo 3. Pero Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Eso lo dice
Primera Juan capítulo 3. Para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él vino a quitar la piedra, Él vino a quitar el imperio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Hebreos 2:14. Vino a darnos la entrada al reino de Dios. El que cree en Cristo, en Él se nos anuncia el perdón de pecados y la vida eterna. La piedra es quitada y la puerta para entrar en su reino se nos abre. Por eso la salvación está solo en un hombre, en Jesús. Su sangre fue la que fue vertida para limpiar el pecado, para quitar la piedra, para que veamos la gloria de Dios. Primera Juan 1:7 dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Apocalipsis 1:5 hay una gran exclamación que escribió Juan, el apóstol, que escribió el Apocalipsis. Ahí dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, alza la gloria del imperio por los siglos de los siglos. Oh, como dice Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. El reino de los cielos no es para el que sigue practicando el pecado. La piedra se quita a través de una fe que produce obediencia, una fe que produce arrepentimiento, una fe que se convierte de las tinieblas a la luz. Ese quita la piedra. El que no quite la piedra, el pecado sigue reinando en su vida para muerte, y el fin de ello es muerte, condenación. Bajará el abismo. En vez de entrar en la paz, entrará en tormento cuando pase de este mundo. Isaías 57 dice, entrará en la paz todos los que andan delante de Dios. Pero el que no quita la piedra no va a entrar en la paz. Entra es para descender al abismo, para dolor, llanto y crujir de dientes, esperando el día del juicio, cuando será juzgado, su nombre no estará escrito en el libro de la vida y será echado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Pero hoy es el día de salvación, querido amigo. Ya no le cierres más tu oído a la palabra de Dios. No le cierres más tu oído a Jesús, porque son las palabras de vida eterna, las de Él, las de nadie más. Y si alguien habla, que hable conforme a las palabras de Dios, porque son palabras de vida. No inventos humanos que te llevan a los ídolos, que te desvían del camino, quisca penitencia para quitar el pecado. Eso no quita nada, ni el mugre. Penitencia no sirve para nada. Eso no es penitencia, no es arrepentimiento. Arrepentimiento es la decisión de abandonar el pecado, de volverme a Dios de todo corazón. Eso es arrepentimiento. Penitencia es hacer algo yo, a ver, que por ese mérito entonces soy absuelto. Falsedad de falsedades te llevan por el camino de muerte, apartado de Cristo. Voy a hacer una oración de fe, de entrega. El Señor algo que quiere es que tú entres en su gloria y que tú veas algún día entra en la gloria de Dios. La gloria que hasta los apóstoles dijeron, que Pedro dijo que soy también participante en la gloria venidera que será manifestada. Estaba hablando de la gloria de Dios, donde veremos su rostro y su nombre estará en nuestras frentes, y Él quitará la muerte será quitada, y Él hará nuevas todas las cosas, nuevos cielos, nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Porque el que está sentado en el trono hará nuevas todas las cosas. Bien, hoy es el día de salvación. Hoy quita la piedra a través de la fe en Cristo. Dile al Señor, Señor, aquí está mi vida. Tómame, límpiame, quita la piedra, límpiame de pecado. Hoy puedes tú ser limpio de tus pecados.
Hoy tu nombre puede ser escrito en el libro de la vida, escrito en los cielos. Como el Señor le dijo a sus apóstoles, no os regocijéis de que los demonios se os sujetan, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Refiriéndose al libro de la vida, donde aparecerán todos los que le pertenecen a Cristo. Bien, si lo quieres hacer, Romanos 10 dice, con el corazón creemos, pero con la boca le confesamos para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación. Ven a Cristo y quita la piedra por la fe en Él. Él vino a quitar la piedra, a quitar la muerte, a anular el poder de la muerte en tu vida. Él vino fue a dar vida, perdón y vida eterna. Si lo quieres hacer, dile así al Señor, Él te escucha. Acuérdate que con tu boca le confiesas para salvación. Dile así: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco que soy un pecador, Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de que he ti. hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor Jesús, Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Hijo del Dios que tú viviente, eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, el Salvador del mundo, que viniste a quitar el pecado, que viniste a quitar el pecado, que viniste a limpiarnos viniste a limpiarnos y a lavarnos y a lavarnos de todo pecado, de todo pecado, para poder entrar en tu reino. para que podamos entrar en tu reino. Creo, Señor, Creo, Señor, que derramaste tu sangre que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario para el perdón de los el pecados. perdón de los pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos Creo que resucitaste entre los y que muertos, vives para que siempre. vives para Y siempre. ahora, Señor, yo me Y arrepiento. ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero emprender el camino Quiero emprender el camino de la vida. el camino de la vida. Y ese camino es contigo. Y ese camino es contigo. Por eso hoy te recibo en mi vida Por eso hoy te recibo en mi vida como mi Señor, como mi Señor, como mi Dios como mi Dios, y como mi Salvador. como mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa sangre de todos mis de pecados todos mis pecados. y escribe hoy mi nombre Y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida en tu libro de la vida y salva mi alma. y salva mi alma. Hoy yo renuncio a Satanás Hoy yo renuncio a y a Satanás los poderes de las tinieblas de los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida que estén operando en mi vida y someto mi vida y someto mi vida y la rindo a ti, y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida. y dame una nueva vida. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, Padre de la gloria, Padre de la gloria, por haber enviado a tu Hijo al mundo por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para darme entrada a tu reino, para darme entrada a tu reino, para darme tu paz, para darme tu paz, para darme tu perdón para darme tu perdón y tu regalo de vida eterna. tu regalo de vida. Hoy yo recibo tu salvación Hoy yo recibo tu salvación a través de la fe a través de la fe en tu Hijo en Jesucristo, tu Hijo Jesucristo. y en su nombre te doy Y en gracias. su nombre te doy gracias. Amén Amén y amén. y amén. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Pasaste, como dice Juan 5:24, que el que crea en Él pasa de muerte a vida. Así, en un momento que le recibes como Salvador y le pides limpieza por su sangre, pasas de muerte a vida. Ahora le perteneces a Cristo, eres oveja del Señor. Encuéntrate una iglesia cristiana, les recomendamos las evangélicas o las bautistas. Habla con el pastor para que te hagas bautizar en las aguas, que es un mandamiento del Señor para el que cree y quiere caminar con Cristo. Lee tu Biblia, lee la palabra de Dios para que nadie te engañe. Adelante con Cristo y que Dios te bendiga.